Tiempo para hablar de las elecciones y de otros aspectos también de la actualidad con Alberto Javier Báez, doctor en Ciencia Política y también especialista en el sistema electoral canario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, encantado de poder conectar nuevamente con Alberto Javier Báez porque, claro, con tantas elecciones que estamos teniendo, pues ya esto se está convirtiendo en una continuidad, pero también hay que decir que la actualidad lo requiere. Y como primera pregunta me gustaría precisamente formularle a Alberto Javier sobre ese debate que vimos el pasado lunes del que se sigue hablando. ¿Realmente ganó quien todo el mundo ha dicho que ha ganado? Porque ahí parece que en esta ocasión hay consenso. Bueno, los debates siempre son importantes porque Mm. suponen una oportunidad de que el electorado pueda escuchar directamente a dos personas que tratan de optar a la presidencia del gobierno. En este caso, la particularidad del debate es que se celebra el primer lunes de campaña, donde todavía quedaba semana y media. Hoy estamos a jueves, queda aproximadamente una semana para finalizar la campaña electoral. Pero sí es verdad que es habitual que de ese debate se hable durante los días siguientes, porque es el momento donde esas personas tienen la oportunidad, además más clara, de dirigirse directamente al electorado a través de un medio que sigue siendo importante, la televisión, y además tratan de una serie de temas. Por lo tanto, da pie a que durante los días siguientes pues podamos ir comentando lo que dijo uno sobre este tema, lo que dijo el otro sobre otra cuestión, la respuesta que dio el primero al segundo o el segundo al primero. Claro, y sin duda se ha hablado mucho precisamente de esa intensidad que yo no sé hasta qué punto mejoró el debate o lo empeoró. El hecho de que hubiera tantas interrupciones, porque cierto es que si hubiera sido un soliloquio por parte de uno y de otro habría sido insoportable. El hecho de que se interrumpan es normal, pero o desde tu punto de vista ha sido incómodo ver tantas interrupciones por parte de ambos, o sobre todo en el caso del presidente del gobierno parece que las interrupciones eran mayores. Hombre, las interrupciones en cualquier caso, en un debate o en cualquier conversación, normalmente no suelen ser muy buenas porque es verdad que paran ese argumento, esa idea que uno expone. Lo que pasa es que es verdad que también debemos ver este debate en una situación que es muy parecida a la dinámica parlamentaria que a lo mejor tienen estas personas o están acostumbrados a ello, donde es verdad que en algún caso pues, se puede dar alguna interrupción mayor, un tema puede ser más sensible o se puede prestar a interrumpir un argumento para señalar una cuestión que puede ser relevante a la hora de defender una idea posterior. En ese sentido, todo esto son cuestiones que debemos tener presentes, pero en cualquier caso, pues las interrupciones no son agradables y de cara al espectador, la persona que sigue el debate, que está pendiente, que presta atención, pues puede generar cierto malestar. Mm. Luego ya, pues quejas también por parte de aquellos que no estuvieron presentes, en el caso sobre todo de Sumar, quizá Vox no tanto, ¿no? Que parece que no se está caracterizando por querer formar parte, ¿no? Digamos, de debates, o en algunos casos sí han dicho que sí algunos, pero otros no. Pero yo, por ejemplo, pongamos el caso, Alberto, yo quiero crear un debate, o quiero hacer un debate en Canarias, por ejemplo, igual que este, de cara a cara. ¿Puedo hacerlo? ¿Me pueden denunciar ante la Junta Electoral por favorecer solo a dos partidos políticos, que no entren todos? ¿Qué posibilidades de independencia hay cuando alguien quiere hacer algo así? No, en ese sentido es verdad que han habido manifestaciones de la Junta Electoral correspondiente como la autoridad o la administración electoral en ese sentido, pero está claro que en España tenemos modelos diferentes de debate, es decir, el debate, por ejemplo, del lunes se plantean las dos personas que suponen o manifiestan la candidatura a la presidencia del gobierno por parte de los dos partidos que presumiblemente tienen mayores opciones en ese sentido. Otra opción, otro modelo de debate sería que estuvieran presentes todas las personas con representación en el Congreso de los Diputados de las distintas formaciones políticas. Ese es otro modelo. Tampoco sería la idea de ir a un modelo a 4 o a 5 o a 6, Hmm. sino que estuvieran presentes para que todo el mundo pudiera escuchar. Esto me recuerda hace años un debate en la BBC británica, que parece ser que intervenían, obviamente, las personas que están en la Cámara de los Comunes, y había gente en Inglaterra que decía que quería votar al Partido Nacionalista Escocés, pero claro, solo se presenta en Escocia. Claro. Pero ese debate recogía todas esas opiniones porque estaban presentes en la Cámara. Este sería otro modelo que yo creo que también sería interesante, porque los distintos partidos políticos, vengan de donde vengan y estén donde estén, hablan de Estado y se posicionan en cuestiones de Estado, al igual que partidos políticos que tienen una implantación en todo el territorio. Hmm. Bueno, si no me equivoco, fue uno de los casos que vimos hace no mucho en televisión española, en Canarias, con ese debate donde vimos a los cabezas de lista
de cara a presentarse si no me equivoco, al Ejecutivo Regional, y luego estaba presente también el representante del Hierro, que muchos dijeron, oye, cómo me ha gustado este señor, que no lo conocía, y que, bueno, no es que digo que le puedan votar desde otra isla, pero por lo menos también conoces a alguien que forma parte de otra formación política y, como dices, pues no suelen tener tantas oportunidades. Es que, claro, el poder escuchar directamente a una persona que representa una formación política que a lo mejor uno, en fin, puede respaldar o no, como uno no sigue en la actividad parlamentaria, además es lo normal, uno tiene otras obligaciones, inquietudes, etcétera. En fin, tiene que trabajar este tipo de cuestiones. Pero es una oportunidad muy valiosa de escuchar otro tipo de opiniones, sensibilidades, que en un determinado momento puede decir, oye, pues mira, pues a mí me convence, oye, esta idea me parece muy interesante, yo creo que es importante a lo mejor adaptarla o lo que corresponda. Y esto solo se puede hacer en estas ocasiones, claro. Claro, efectivamente. ¿Cuál es el último día para que se publiquen encuestas? Porque, si no me equivoco, bueno, ya faltan 10 días tan solo para que ya se vote. Sí, pues eso es la semana que viene, el miércoles. Vale. O sea, hasta ahí ya, últimas encuestas, y ahí se podrá reflejar, pues, por dónde van, digamos, a lo mejor los aires de dónde se puede ir o dónde no se puede ir para el voto. Pero yo no sé si desde tu punto de vista, el debate del pasado lunes hizo que algunos ganaran, digamos, más votantes y otros perdieran, en su caso. Bueno, el martes será el último día. Entonces el miércoles ya no se pueden publicar encuestas. Vale. Los debates siempre son importantes en ese sentido, porque es que, claro, es una oportunidad de que, primero, como decimos, cualquier persona pueda escuchar directamente a un candidato, pero obviamente influye el voto porque si la campaña electoral se dirige específicamente a reforzar el electorado de las personas que ya han decidido votarte, o dirigirte específicamente a las personas que tienen ciertas dudas y ayudarles a decidir en ese sentido, en este segundo caso, el debate va a tener una repercusión, porque pueden comparar y decir, bueno, pues esta persona dice esto, esta persona dice lo otro sobre el mismo tema, porque la ventaja del debate es que previamente se han negociado las distintas temáticas sobre las que se van a plantear pues ideas, soluciones, retos, lo que consideren. Entonces, el debate siempre es importante. La particularidad de este debate es que es el primer lunes, no es la semana que viene, por ejemplo, que faltan menos días para la campaña, para el día de las elecciones. Ese sí que es un matiz importante. ¿Y por qué aquí, por ejemplo, no vemos pues que hay debates como este, cara a cara, pero digamos a lo mejor en un auditorio abierto donde haya público y donde ambos candidatos pues puedan no solo dar su mensaje a través de la televisión, sino también ante un público? Bueno, eso sería otro formato de debate. Lo que pasa es que es verdad que en España normalmente no se está acostumbrado a ese tipo de cuestiones. Eso sería una cuestión diferente que se podría plantear, pero es verdad que cuando se celebra un debate de estas características, primero los distintos partidos políticos se ponen de acuerdo si quieren hacer un debate y cómo. Y en este cómo pueden estar varios días negociando, como en su momento me explicaron a mí, hasta la altura de la silla. Porque claro, donde se sienta uno, donde se sienta el otro, la persona que modera. Claro, todo esto se negocia. El medio de comunicación, el que se va a celebrar, la hora, la temática, quién interviene primero, quién interviene después, que eso normalmente pues se sortea. Claro. Pero todo se negocia. Entonces, claro, en España los primeros debates se celebraron en 1993. Entonces, claro, llevamos con elecciones desde el año 77. Fue unos cuantos años sin celebrarse debates. Desde el año 93 se celebraron varios. Hubo un parón durante también una serie de años a finales de los 90. Luego se retomó en el año 2008, creo recordar, con Zapatero y Rajoy. Desde esa fecha hemos vuelto a tener debates, pero que no veamos que esto como una obligación, porque los debates, y siempre hay que tener en cuenta que como tienen repercusiones en el electorado, a veces nosotros no vamos a ver debates en todas las elecciones. Claro. Por ejemplo, hace 2 meses que tuvimos elecciones a los distintos ayuntamientos, pues a lo mejor en los distintos municipios no tuvimos debates, porque claro, se tienen que poner las distintas formaciones políticas de acuerdo y claro, a lo mejor hay alguna persona que dice, oiga, a mí no me favorece el debate. Esa es una cuestión. Y dice, oye, pues a lo mejor yo voy a perder más de lo que voy a ganar. Entonces, sí, pues para eso mejor hacemos otra cuestión más beneficiosa. Efectivamente, no me la juego. Bueno, por aquí saludaba antes también Martín King, decía hola, buenos días. También saluda Rimar79, que si tiene alguna cuestión, pues también encantado de conocer su postura de lo que estamos hablando. Y yo no sé si, creo que hoy me da la impresión, me parece, Alberto, hay otro nuevo debate, no sé si son 7 formaciones políticas.
luego 4. El ciudadano no le cansa también a lo mejor pues ver tantas intervenciones, porque si me dices que solo hay uno y no hay más, pero luego vemos que hay en radio, en prensa, en foros. Todos estos debates al final no hacen que se pierda el mensaje porque se repite de manera reiterada y en cada sitio parece que todo es lo mismo. Hombre, la campaña electoral son 2 semanas Mm, intensas. Claro, en esas 2 semanas da tiempo para muchas actividades, entre otras, debates. La clave es que hoy en día, comparando, por ejemplo, hace 30 años, que teníamos que estar pendiente a la hora que empezaba el debate. Sin embargo, hoy, claro. cualquier persona que lo desee, pues puede volver a ver el debate del lunes, por Sí. ejemplo. Es decir, tenemos una flexibilidad en cuanto al seguimiento que podemos dar de una campaña electoral o de alguna de sus actividades diferente. Entonces, a pesar de que hayan distintas actividades que se puedan repetir en distintos medios de comunicación, también es importante que eso suceda porque cada día de campaña se plantean temas diferentes y los candidatos en este caso plantean propuestas y responden soluciones o retos en distintos espacios durante el mismo día. Por lo tanto, celebrar un debate es una muy buena manera de poder contrastar esas opiniones, además rápidamente, porque se ve al mismo tiempo a todos los partidos políticos que concurren, o por lo menos a una parte importante. Efectivamente. Pero de todos modos, la clave es que si se celebra un debate a 4, a 6 o a 8, a lo que corresponden, que estén las personas que tratan de encabezar o de liderar a esas formaciones políticas en las elecciones. Sí, que si mandan a lo mejor pues al segundo, pues siempre queda un poquito mal cuando a lo mejor los otros han mandado al primero, ¿no? Efectivamente. Otra pregunta. Parece que se va a superar el voto por correo. Va a ser un récord. Casi 2,5 millones de personas han solicitado el voto por correo. Nunca antes se había visto algo así, ¿no? Supongo que en parte por las vacaciones. Y yo no sé si supongo también en parte por a lo mejor lo que han conseguido movilizar ambas formaciones políticas o todas aquellas que se presentan con el miedo a que llegue uno, con el miedo a que te sustituya el otro. ¿Qué ha habido de parte y parte para conseguir casi 2,5 millones de votos por correo? Bueno, esto tiene que ver también con una decisión que tuvo hace varios días, hace ya unos cuantos días, la Junta Electoral Central, que decía que si una persona pues tenía contratado unas vacaciones antes de la convocatoria de las elecciones, fuera un argumento válido para excusar la presencia en una mesa electoral, porque es una obligación que tenemos como ciudadanos estar en una mesa. Y este es un argumento válido, es una novedad. Entonces, claro, la fecha es un argumento para que el voto por correo haya aumentado notablemente. Pero el voto por correo debemos estar acostumbrados que es algo habitual, es decir, que cualquier persona que tiene una actividad o cualquier tipo de cuestión, obligación, lo que corresponda, pues bueno, prefiere votar por correo y no tiene que desplazarse al colegio electoral. También es verdad que ese día, pues a lo mejor nos podemos encontrar con que tenemos una ola de calor como estos días. En fin, con lo cual, pues no apetece precisamente acercarse al colegio electoral a media mañana o esperar a la última hora de cierre. Pero bueno, eso más o menos yo creemos que es la cuestión importante, es decir, la fecha en la que se celebran las elecciones. Y así lo ha reflejado, por ejemplo, la Junta Electoral Central. Mucho también se habla, y yo, desde la verdad que desde que he visto que ha empezado esta campaña electoral, salvo a los que les he preguntado, ¿no? Candidatos al Senado o candidatas al Senado, si no les pregunto tampoco parece que algunos se acuerden de que hay que explicar cómo se vota al Senado, porque es cierto que muchos reciben la papeleta en casa, pero quien va al colegio electoral no tiene papeleta, a lo mejor se despista y no sabe cómo se vota al Senado, que se vota completamente diferente. Sí, es que hay que diferenciar que ahora tenemos elecciones a Cortes Generales. Eso implica, por un lado, Congreso de los Diputados y por otro, Senado. Entonces, el Congreso de los Diputados se vota como votamos hace 2 meses Parlamentos de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos. Es decir, una lista cerrada y bloqueada. Es decir, nosotros vamos al colegio y ponemos dentro del sobre una papeleta de un partido político, pero no podemos hacer nada más. Es decir, es una papeleta que nos da el partido, es una lista de candidatos que nos da el partido político, pero nosotros no podemos ordenarlo. Por eso se dice lo de bloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, el Senado, a diferencia del Congreso de los Diputados, es lo que se llaman listas abiertas, las famosas listas abiertas. Entonces, en la misma lista hay candidatos de todos los partidos. Entonces, los ciudadanos podemos votar candidatos de diferentes partidos. No estamos obligados a respaldar a los candidatos de un mismo partido. Entonces, ¿cómo se vota al Senado? Lo primero es verdad que en la papeleta, en la parte alta, vienen las instrucciones, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre viene bien volverlo a leer. Pero, resumiendo, los senadores, hay que decir que se eligen de dos maneras diferentes. Una, por parte de los ciudadanos en las elecciones,
de la semana que viene, y otra por los parlamentos autonómicos, que son los senadores por designación autonómica. Que Canarias, por ejemplo, ahora mismo tiene 3, uno para PP, otro para PSOE y otro para Coalición Canaria. Pero los senadores que elegimos nosotros en las elecciones de la semana que viene se eligen de la siguiente manera. En la península se eligen por provincia. Y en las islas, tanto Baleares como Canarias, se eligen en las islas capitalinas 3 personas. Y en las islas no capitalinas, 1 persona. En las islas no capitalinas simplemente marcar con una cruz al lado del nombre que corresponda. Y en las islas capitalinas, como podemos elegir, la ciudadanía elige 3 personas, pero solo se nos permite marcar 2. Exactamente. Ese es el matiz. ¿Por qué se nos permite marcar 2 si las islas capitalinas eligen 3? Pues para que se mantenga cierta proporcionalidad. Vale. Son unas elecciones donde las 2 personas que obtengan mayor número de votos se llevarán el escaño. Esa es la cuestión. Y la tercera persona, pues, es la siguiente. No hay más. Ahora, esto que tú acabas de explicar y que yo también me he cansado de preguntar para que llegue a todo el mundo, ¿has visto que se explique desde tu punto de vista, Alberto, en algún lado? Me refiero, cada 4 años. Bueno, yo es algo que si formara parte de una formación política, lo explicaría, sobre todo en este periodo, para que quedara suficientemente claro. En ese sentido es importante que, bueno... Sí, iba a decir que también lo puedes explicar de manera interesada diciendo, bueno, al Senado se vota diferente, tienes que votar a los 2 de mi partido, lo haces de manera interesada porque no estás mintiendo, pero tampoco estás diciendo toda la verdad, pero también lo explicas de esa forma, ¿no? O sea, ya la gente que sepa cómo se vota. También es verdad un matiz importante, que si nosotros analizamos el voto al Senado, la mayor parte del electorado vota a personas del mismo partido, curiosamente, a pesar de que se tiene la posibilidad de mezclar candidatos de distintos partidos. Eso es un matiz que también ocurre. Porque, claro, lo que muchas veces decimos, la mayor parte de las personas cuando van a votar van con el voto de casa y se recibe la papeleta del partido ya marcada, ¿de acuerdo? Pero de todos modos, es una labor importante que obviamente los medios de comunicación realizan, pero también los partidos políticos es bueno que lo hagan. Recuerdo la campaña electoral de hace 2 meses que alguna formación política sí explicó en su programa electoral y en alguna red social elaboró algún vídeo para explicar la particularidad de las elecciones, porque eran 4 urnas, distintos colores, y vamos a ver, una persona que a lo mejor sea la primera vez que vota. Bueno, las elecciones son cada 4 años. Uno tampoco tiene que estar pendiente de este tipo de cuestiones, salvo las personas que nos dedicamos a esto. Pues siempre es bueno que también se explique y se recuerde cómo es todo esto para que, bueno, no haya ningún tipo de confusión y luego el voto no caiga en un voto nulo. Claro. Y el Senado es igualmente importante. Si tenéis en cuenta que, por ejemplo, eso que nosotros llamamos lo del voto en blanco, el Senado da igual, no tiene ningún tipo de repercusión. Porque como es un sistema electoral mayoritario, no tiene importancia. ¿Qué pasa si se produce un empate técnico tras las elecciones del 23J? Bueno, los empates siempre pueden ocurrir. Incluso los ayuntamientos pueden ocurrir, los empates. En los ayuntamientos también pueden ocurrir. Y a veces, ¿sabes cómo se resuelven? Con una moneda. Curiosamente, en los ayuntamientos. Me refiero para la elección de los alcaldes o alcaldesas. Que si hay empate, se resuelve con una moneda. A ver quién le toca ser el alcalde. Bueno, al Congreso. En este caso, el Congreso lo forman 350 personas. Por lo tanto, para garantizar la investidura, se debe contar con el respaldo de la mayoría absoluta, es decir, al menos 176. Entonces, en este caso, pues bueno, que hay alguna formación política que lo que nos están diciendo las encuestas es que va a obtener una mayoría simple, ni PP ni PSOE obtendrán mayoría absoluta, por lo tanto, necesitarán de otra formación política para gobernar. Es decir, formar un pacto de gobierno, algo que en la península a veces llama la atención, pero en Canarias estamos acostumbrados, es algo habitual que tengamos un gobierno de coalición. Entonces, no me refiero solo de coalición canaria, un gobierno de coalición. De coalición, sí, de partidos. Entonces, en ese sentido, que a nivel estatal ocurre que a lo mejor pueden haber formaciones políticas que no se ponen de acuerdo o les cuesta más llegar a un consenso en ese sentido, pues siempre hay un escenario, que es el que recordamos. Abril de 2019 se celebró una votación de investidura y durante los 2 meses siguientes no fue posible ponerse de acuerdo. Se celebraron otras votaciones, pero no se llegó a nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Claro. No se repiten las elecciones, sí se convocan nuevas elecciones. Eso es lo que ocurre. Y en esas elecciones, la campaña electoral dura menos, dura 8 días. Eso fue una modificación posterior.
Y los partidos políticos que se pueden presentar no tienen por qué ser los mismos. Las listas electorales no tienen por qué ser las mismas. Eso también es importante. Yo no sé hasta qué punto, vamos a ver, bueno, por aquí nos saluda Imaginavid, al que también saludamos, que se suma al canal. Yo no sé hasta qué punto también, por mucho que se está hablando ahora mismo de dejar gobernar la lista más votada, eso es posible, Alberto, tanto que se está diciendo ahora, se pone un documento sobre la mesa, claro, dependiendo a lo mejor de dónde se diga, dónde sí, dónde no, ¿esto sería lo normal? Bueno, vamos a ver. Dejar gobernar la lista más votada. Es que muchas veces nosotros hacemos comparaciones entre distintos estados, países, etc. Nosotros, por ejemplo, a los alcaldes y alcaldesas no lo elegimos la ciudadanía, lo eligen los concejales. A la presidencia del gobierno de España no la elige la ciudadanía, lo eligen los diputados y diputadas. Entonces, para poder gobernar te hace falta el respaldo de la mayoría de la Cámara. Y ese respaldo implica que una serie de formaciones políticas allí representadas te apoyen para gobernar. El hecho de que se pueda facilitar el gobierno de la lista más votada puede implicar que comienzas gobernando, pero a lo mejor no tienes ese respaldo de la Cámara. Por lo tanto, te puede resultar especialmente difícil gobernar en el Congreso de los Diputados, en un cabildo, en un ayuntamiento, en el gobierno o en el Parlamento que corresponda. Entonces, en este caso, es una propuesta que en numerosas ocasiones se habla y se comenta de hace años, décadas, pero debemos tener en cuenta que es especialmente difícil que esto ocurra, porque claro, en algunas ocasiones te puede beneficiar, pero en otras no. El problema es que si nosotros manifestamos que deseamos que la lista más votada puede gobernar, tenemos que dar con el ejemplo y demostrarlo en todo momento. Lo que no tiene sentido es que cualquier persona de cualquier partido político diga, bueno, yo quiero la lista más votada, pero bueno, pero entonces en todas las instituciones hay que dejar gobernar a la lista más votada. Pero de todos modos, teniendo en cuenta que crearía numerosas dificultades y problemas para ese gobierno porque estaría en minoría. Y gobernar de esa manera es especialmente difícil, porque cualquier maniobra puede ser suficiente para una moción de censura. Claro, que de repente dices, oye, sí, gobierna la lista más votada, pero yo quiero sacar adelante un presupuesto y sabes que no lo vas a sacar adelante por mucha intención que tengas porque no cuentas con todos los apoyos. Claro, y no solo un presupuesto, cualquier tipo de propuesta que te planteen en un pleno, una moción que saca la oposición y te dice, bueno, pues el gobierno tendría que ir por este lado o en esto. Pues es que así es muy difícil gobernar, no puedes desarrollar un programa de gobierno. En ese caso, el programa electoral te lo podrían invalidar porque no lo podías desarrollar mínimamente. Entonces, parecería que quien gobierna es la oposición, no el propio gobierno. Entonces, claro, de cara a una relación con la ciudadanía, pues sería difícil. De todos modos, debo entender que teniendo en cuenta el sistema político o la forma de gobierno, los pactos son necesarios y son imprescindibles para garantizar esas mayorías. Y a veces, por ejemplo, cuando uno vota, piensa, bueno, yo voto a este partido, pero luego puede resultar difícil comprender por qué pacta con otro. Claro, el tema es que cuando un partido tiene una serie de representantes en una institución, ahí comienza el juego, que es como un juego de cartas. Hay que obtener la mayoría absoluta. Uno tiene X y otro tiene Y. Bueno, pues se trata de poner de acuerdo a ver qué cuestiones comunes logran para poder crear gobiernos mínimamente estables. Confrontar un programa electoral con el otro sin puntos de encuentro, un programa de mínimos, como a veces se suele comentar. Es decir, y entender que hay un mínimo de iniciativas que la ciudadanía valoramos y que son especialmente importantes que se desarrollen. Y a partir de ahí, tratar de llegar a acuerdos. Bueno, por aquí dice, es que es una tontería lo de la lista más votada si hay 60% de gente que ha votado a otro partido y se une, está representando a una mayoría, aunque tu 40% sea mayor que varios pocos porcentajes. Claro, es que esto ocurre muchas veces, por ejemplo, insisto, en un ayuntamiento, o en un Mm. cabildo, o en un parlamento de Canarias, incluso estamos hablando del Congreso de los Diputados. Bueno, una formación política que obtiene el 40% de los votos, pero efectivamente va a haber una oposición que puede obtener un mayor número de escaños. Mm. Luego, independiente de los partidos que se han quedado fuera de esa institución. Pero claro, es que esa oposición tiene un porcentaje de respaldo mayor. También hay que tener en cuenta muchas veces las situaciones en la que se mueven las formaciones políticas. Porque muchas veces, por ejemplo, si nosotros venimos de un gobierno de mayoría absoluta, de una formación política, durante una serie de mandatos o legislaturas, y en una siguiente elección ese partido político pierde la mayoría absoluta,
muchas veces los partidos que están en la oposición se ponen de acuerdo para decir, bueno, vamos a facilitar o favorecer un cambio, porque la ciudadanía ha votado cambio. Bueno, el partido que ha votado a lo mejor sigue siendo el mismo, pero la mayor parte de la ciudadanía ha respaldado formaciones políticas que quieren algo diferente, que quieren un cambio, de distintas formas, pero que quieren algo nuevo. Y entonces, efectivamente, uno puede estar en el gobierno teniendo un respaldo, pero a lo mejor la oposición tiene un porcentaje de votos mayor, como es lógico, o en este caso de escaños. Bueno, y Alberto, por ir acabando, el que era presidente, Ángel Víctor Torres, ha dicho ya en varias ocasiones que hay que cambiar la ley electoral porque se supone que su partido fue el que ganó las elecciones y se queda fuera. Pero la ley electoral canaria se cambió hace no mucho, ¿no? Con lo cual, ¿qué cambio se puede hacer? Porque ya hay agrupaciones, digamos, de las islas no capitalinas que se han quejado y dicho, no, esto está bien así. Claro, es que es el eterno debate, el sistema electoral canario. Es que lo vemos cada 4 años, sobre todo porque lo vemos antes de las elecciones y después también. Porque, claro, a veces el resultado electoral puede o no satisfacer a alguna formación política, no solo al PSOE, a numerosas formaciones políticas que a lo mejor se han quedado fuera de la Cámara. Y bueno, siempre plantean un cambio en ese sentido, pero es algo realmente difícil porque un sistema electoral es lo fundamental. A partir de ahí que se celebran las elecciones. Es decir, a mitad de partido, por supuesto, no se pueden cambiar las normas. Esto es así. Pero claro, un sistema electoral es la base a través de la cual los partidos políticos plantean unas elecciones, se presentan al electorado y nosotros, la ciudadanía, pues también sabemos cuáles son esas reglas del juego, los representantes que tiene cada isla. Y esto tampoco es bueno estarlo cambiando frecuentemente porque lo que daría es una impresión de poca seriedad. Esto efectivamente, como dices, se modificó en 2018 con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Se creó esa nueva circunscripción electoral. Hubo un debate en el seno del Parlamento de Canarias, una comisión de expertos que acudieron al Parlamento de Canarias a exponer sus ideas, distintos modelos, soluciones, pero al fin y al cabo lo que se hizo no fue diseñar algo nuevo, lo que se hizo modificarlo a lo que había en ese momento. Lo que se podría hacer es pensar a largo plazo sobre algo completamente distinto, es decir, con un papel en blanco, pensar algo diferente. Pero de todos modos tenemos que partir de que cada isla debe contar con un mínimo de representación. Porque Canarias son las islas y es verdad que nosotros hablamos de Canarias en su conjunto, como es lógico, pero cada isla debe tener un mínimo de representación. Y esto, por ejemplo, en el País Vasco lo tienen claro, que hay diferencias entre las 3 provincias que ellos llaman territorios históricos, pero los escaños en el Parlamento Vasco son los mismos para las 3 provincias o territorios históricos. Y allí no hay un debate poblacional. ¿De acuerdo? Canarias es verdad que es distinto. Somos 7 islas, 8, aunque la graciosa depende políticamente de Lanzarote, pero en este caso se podría plantear un debate más sosegado, pero a largo plazo y, insisto, con el folio en blanco y plantear algo diferente. Claro, algo que, bueno, que pueda gustar a todos, pero es que es muy difícil, ¿no? Llegar a algo que a todo el mundo guste, ese es el problema. Efectivamente. Yo, por ejemplo, lo que muchas veces comentamos con otros compañeros es que, por ejemplo, la fórmula electoral, la famosa fórmula de Ohm, en todos los parlamentos autonómicos se utiliza la misma, al igual que el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿se podría innovar en ese sentido? Sí, porque hay otras. Es verdad que hay otras, pero no se ha planteado ninguna novedad. Es verdad que a lo largo de los años algún partido político ha planteado algo diferente, pero también pensando que un partido político tiene sus propios intereses como organización que es, y ningún partido político va a plantear algo que le vaya a perjudicar. Y sobre eso tenemos que partir, porque es así, es decir, si un partido político plantea un cambio, ese cambio no le va a perjudicar, le va a resultar mínimamente beneficioso o dejarlo como está. El problema es que ante cualquier tipo de cambio, algún partido político no puede salir beneficiado. Entonces, ya a partir de ese momento se paralizaría el debate, obviamente se manifestaría que no le va a hacer especialmente gracia. Entonces, son numerosas cuestiones que debemos tener en cuenta. Bueno, Pero sí, bueno, sí, sin duda, como dices seguiremos tú, hablando de esto. sí, efectivamente, seguiremos hablando de esto y espero, desde el cariño te lo digo, no tener que volver a llamarte dentro de a lo mejor un mes y medio, 2 meses, porque lo que ocurrió el 23J no sirvió para nada, ¿no? Espero y cruzo los dedos para que salga lo que salga, por lo menos se forme gobierno, ¿no? Que yo creo que es el deseo de todos, ¿no, Alberto? Claro, es que en 2019 nosotros no pensábamos que eso podía ocurrir. Lo que pasa es que, claro, en medio pasaron las elecciones autonómicas y locales de 2019
eso no favoreció precisamente la formación de gobierno, porque claro, se juntaban numerosas manifestaciones, declaraciones de los partidos políticos que estaban en esas negociaciones y que estaban pensando también en tener una mejor posición en esas otras elecciones. Y al final acabamos, pues en noviembre, con no una repetición electoral, sino con otras elecciones generales, en este caso una campaña electoral más reducida, pero otra convocatoria electoral. Esperemos que se forme un gobierno, obviamente, pero también debemos tener en cuenta que la convocatoria adelantada de estas elecciones cogió pues, a todo el mundo por sorpresa. Fue algo desprevenido que no pensamos. Pero bueno, nosotros en cualquier caso nos adaptaremos y seguimos pendientes de la actualidad. Sí, efectivamente, no nos queda otra, no nos queda otra. Alberto Javier Báez, doctor en Ciencia Política y también experto en el sistema electoral canario. Gracias como siempre por este ratito y que, como se suele decir, que gane el mejor y que todo el mundo vaya a votar, que es lo importante. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta Hasta ahora. luego.